Mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones. Esta frase la dice el gran yo soy, el Padre por excelencia, el Abacados, Yod que va que. Es un mandato, es una orden para todos aquellos que sostenemos el ser hijos del Dios Altísimo o que decimos ser discípulos del Padre Celestial. Dios me ha dado el privilegio de poder ir a aproximadamente 8 países. Muy pocos realmente. Sí, porque en el planeta entero hay aproximadamente 200 países. Pero en la mayoría de las casas de oración o los templos, se ha olvidado el principio, el fundamento de la estructura de lo que el Padre estableció que debía de ser el templo o la casa de oración. Y lo dice así en Isaías 56, versículo 7. El Padre, el dueño de todo, que nosotros debiéramos convertir o establecer como el principal objetivo su casa como casa de oración. También el Señor Jesucristo en Mateo 21, versículo 13, le dice a aquellos que habían dado otro propósito a la casa de oración, se molesta y se irrita tremendamente, como pocas veces vemos al Señor Jesucristo, por haber desvirtuado, por haber corrompido lo que el Padre había establecido que debía de ser el templo o la casa de oración. Cuando usted va a la casa de oración, ¿qué hace? ¿Cuáles son los pasos que hay establecido en su corazón al llegar a la casa, al templo consagrado para los propósitos del Rey de Reyes? Cuando nosotros descuidamos, y aquí es importante meditar y reflexionar, si nuestra vida de oración es pobre, es escasa, es limitada, las 3 figuras de casa de oración, el por qué yo no lo hago o me he desanimado o no lo he visto como una prioridad. Orar, hablar, conversar con Dios es mucho más allá de pedir, suplicar, rogar. Al quebrantar mandamientos como este, nuestra vida espiritual se transforma en una vida superficial. Establecer el hábito, la disciplina, el ponerle importancia a ese tiempo en mis 24 horas diarias. Conversaba con mi esposa y decíamos, es que vamos al templo, pero ¿a qué vamos? ¿Qué va en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Por qué recibimos tan poco o escasamente cuando llegamos a él? ¿Por qué solo se transforma en un evento emocional a través de la alabanza? O si la predicación o el mensaje nos toca, pues lloramos de remordimiento y pocas veces de conversión genuina. Sí, que usted y yo volvamos a recuperar este valor. Pastores, líderes, siervos, creyentes, hijos e hijas, discípulos del Señor. El Señor les recalca, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que su casa como principal fundamento es casa de oración, de conversación con el Padre, de conversación con el Hijo, con el Adón Yahoshua. Así que tanto usted como yo debemos nosotros poner en prioridad lo que es la casa de oración. Hay otro pasaje bíblico que dice que nosotros somos la casa del Dios vivo.
Así que mi amado, mi amada, usted que me escucha, si es nuevo en este caminar, tiene que su vida establecerla como casa de oración y pedirle al Espíritu Santo que venga y establezca ese principio y seamos motivados, guiados de manera natural, no obligada, a tener tiempos preparados para conversar con el Padre, no solo para pedirle por nuestros conflictos de pareja, por los desatinos con los hijos, por los problemas de drogadicción, de alcoholismo, por las amenazas de infidelidad o deslealtad recurrente en las áreas sexuales que son fatales y son muy destructivas para toda relación de pareja y para toda familia. El alcoholismo, la drogadicción, las infidelidades conyugales solo se pueden rebatir al poder pedir la intervención poderosísima del Padre Celestial que nos dé su socorro, que rompa cadenas, que rompa ataduras. Sí, y que restaure el fundamento real de lo que son las relaciones de pareja y los matrimonios, de lo que es la paternidad. Él en nosotros puede ser el Padre que nuestros hijos anhelan. Él en nosotros, el Señor Jesucristo en nosotros, puede guiarnos a ser los hijos o el hijo que el Padre anhela que seamos. Y el Espíritu Santo en nosotros puede manifestar como ríos de agua viva el amor genuino, el gozo, la paz, la fortaleza, la templanza y el carácter moral y espiritual que solo el Padre puede darnos o concedernos. Mi amado, mi amada, la vida cristiana no es un frecuente agitar de rutinas, de acciones ya preconcebidas. En el templo tiene que sorprendernos eso. Escasas son las iglesias donde van anticipadamente, en especial los grupos de intercesión, de oración, de clamor, o los que son encargados de hacer guerra espiritual en el sentido saludable de la palabra, si lo podemos ajustar así. Debemos de ir antes a la hora de la oración, a la hora de la intercesión y tener esos tiempos como tenían los creyentes de la primera iglesia que subían cada 3 horas. Sí, a las vigilias, vigilar, interceder, clamar en cadena. Y si no podemos ir al templo, poderlo hacer en la casa. Hay madres adultas que ya se han jubilado, han terminado su faena y que tienen ese tiempo para permanecer clamando e intercediendo. En esta casa de oración, en este espacio que viene a ser mi habitación, mi vivienda, ya sea alquilada o propia, transformarla en una casa de intercesión, de conversaciones con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver la gloria poderosa del Padre Celestial en una forma distinta. Hoy haga cambios. Hoy tome la decisión de volverse y evaluarse. Si yo realmente soy una casa de oración, una casa de conversación, de verdadera relación con el Padre, donde Él me habla y yo obedezco y actúo y vengo a ser más asertivo como lo era el Señor Jesucristo en cada día de su vida. Jeremías 29, versículo 13, sostiene así la palabra profética: me buscarán, dice el Eterno, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma Yod-Heh-Vah, el Señor de señores, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las partes donde están esparcidos. Me buscarán y me encontrarán en sus oraciones, porque me buscarán de todo corazón. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todo lo que es obstáculo y que nos guíe el mismo Señor Jesucristo desde adentro hacia afuera a conversar con el Padre y hallarlo de todo corazón.